se turbe, ni que tenga miedo, ni que tenga miedo. Dios les bendiga, hermanos, a cada uno de ustedes. En verdad estamos muy contentos de estar con ustedes en esta tarde. Es la primera ocasión que estamos con ustedes aquí en Fort Worth. Hemos estado en Dallas, pero únicamente hemos pasado por aquí. Pero bueno, vamos a darle paso, hermanos, a lo que hemos venido verdaderamente a estudiar un poquito de la palabra de nuestro Dios. Reciban saludos, hermanos, de la Iglesia de Cristo allá en Suazua. Usted ha de pensar que es un lugar que no existe en el mapa, ¿verdad? Pues, ¿qué es eso? Como cuando yo vi a la ciudad de Musquis, Coahuila, ¿qué es eso, verdad? ¿Dónde está? Bueno, la ciudad de Suazua, hermanos, está al norte de la ciudad de Monterrey, aproximadamente a 1 hora, a 2 horas y media de la frontera con este país. Estamos cerquitas, hermanos, de Laredo, Texas. Para cuando ustedes gusten o estén por allá en la ciudad de Monterrey, pues primero lleguen con nosotros. Allá adelantito está la Machacada, hermanos, ahí en Ciénega de Flores, a quienes les gusta la carne seca comúnmente conocida. La Iglesia de Cristo, hermanos, les manda saludos. Decía ahorita nuestro hermano Arsenio, estamos trabajando con un grupo de predicadores que Dios nos ha dado la bendición. Fíjese qué difícil es trabajar entre varios ministros, hermano. Pero Dios nos ha dado la bendición que ya tenemos ahorita aproximadamente 1 año trabajando juntos. Y para la gloria de Dios, todo ha salido perfecto, ¿verdad? Bueno, vamos a abrir nuestras Biblias, hermanos. En esta tarde nos corresponde nuestro siguiente tema. Nuestro Dios nos ha dado la bendita oportunidad, hermanos, de estar aquí para predicar su palabra. Yo les invito a que abramos nuestras Biblias en Colosenses capítulo 3. Colosenses capítulo 3, versículo 12 en adelante, hermanos. Es donde hemos estado teniendo las meditaciones. Desde el día de ayer también hemos estado viendo estos textos. Colosenses capítulo 3. Cuando el apóstol Pablo, hermanos, escribe esta hermosa carta que a continuación nosotros vamos a darle lectura, nos damos cuenta, hermanos, en Colosenses capítulo 3, que sinceramente cuando nos ponemos a darle lectura de comprensión, hermanos, y ponemos nosotros nuestro empeño para poder entender las sagradas escrituras de esta manera, nos damos cuenta que el apóstol Pablo, hermanos, está hablando a gente renovada. El capítulo 3, hermanos, de la carta a los Colosenses comienza a hablarnos acerca de nuestra metamorfosis. Comienza a decirnos, hermanos, lo que nosotros hemos hecho cuando decidimos venir a Cristo. Esa metamorfosis, hermanos, que ha venido a la vida de usted, hermano, a mi vida. Desde el momento en el que decidí yo dejar aquel hombre viejo en las aguas bautismales, ahora esa metamorfosis ha venido a la vida de cada uno de nosotros, hermanos. Esa palabra que muy usual entre nosotros, metamorfeo en el griego, quiere decir, hermanos, que mire lo que dice, metamorfeo. Aunque algunos todavía seguimos estando feos, ¿verdad? Pero la metamorfosis en la vida de nosotros, espiritualmente hablando, hermanos, vino un cambio. Como cuando la mariposa, hermanos, no llegó a ser mariposa inmediatamente. Qué bella, qué hermosa. Era un simple gusano. Un gusano tan feo, hermanos, tan feo físicamente, ¿verdad? Por eso les decía ahorita que algunos seguimos estando feos. Bueno, yo sigo estando guapo, ¿verdad? Desde siempre. Pero imagínense, hermano, entonces la vestimenta de nosotros, hablando en el sentido espiritual, porque a veces nos enfrascamos tanto, hermanos, en hablar acerca de la vestimenta física. Nos enfrascamos tanto de decir que es pecado que la hermana utilice pantalón, que es pecado que el hermano, ahorita lo decía el hermano Carlos, no se presente en este lugar, hermanos, con corbata. Nos vemos más lo físico, lo que se ve por fuera, pero nunca o pocas veces nos ponemos, hermanos, nuestro énfasis en lo espiritual. La metamorfosis que se hace en nuestra vida es la siguiente. Yo voy a leer, hermanos, lo que dice la versión popular. Usted tiene la versión Reina Valera. Y dice en Colosenses capítulo 3, versículo 12 en adelante: Dios los ama mucho a ustedes y los ha elegido para que formen parte de su pueblo. Por eso vivan como se espera de ustedes. Amen a los demás. Sean buenos, humildes, amables y pacientes. Sean tolerantes los unos con los otros.
Y si alguno tiene alguna queja contra otro, perdónense, así como el Señor los ha perdonado a ustedes. Esto es lo que dice la versión popular, hermanos. Un lenguaje sencillo. Mis queridos hermanos, hoy en este momento, a través de decir o hablar acerca de la metamorfosis de nuestra vida, que el apóstol Pablo nos habla en esta carta, quiero yo tratar el tema con ustedes que se me ha asignado: vestíos, perdonadnos unos a otros. Debo decirles, hermanos, que esto de perdonarnos, ¿cómo ha causado problemas en las congregaciones, hermanos? Cuando yo llegué a la ciudad de Monterrey, éramos aproximadamente 30 congregaciones, 30 y tantas congregaciones, y yo me quedaba maravillado, hermanos, porque en la ciudad de San Luis éramos muy poquitas congregaciones. En sí, en la capital, hermanos, pues éramos unas cuantas congregaciones. Pero cuando conocimos la ciudad de Monterrey y ver que había escuela bíblica y que grandes hombres de Dios predicaban en esa ciudad, pues usted y yo pensamos, ¿verdad? Pues ahí está la crema innata de, como comúnmente decimos, ¿verdad? De la santidad, de la unidad, de la unificación, ¿verdad? De la comunión, de todo, hermanos. Y cuando llegamos, nos dimos cuenta que no era así, hermanos. Hoy vamos a cumplir, mi familia y yo, hermanos, 8 años en la ciudad de Monterrey. Y en esos 8 años ya somos más de 40 congregaciones. Y usted va a decir: gloria a Dios, hermano, ¡qué bien! 40 congregaciones. Me atrevo a decir que 1 o 2 hemos iniciado, hermanos, en nada. Las demás, por división. ¿Por qué? ¿Por qué las iglesias, las congregaciones se dividen, hermano? Porque no nos perdonamos. Bien lo decía ahorita nuestro hermano Carlos, vienen las diferencias, hermanos, entre nosotros, de que si yo lo veo azul, que si usted lo ve verde, que si es así, que si no es así, que porque aquel hermano le dijo a usted pastor y usted, no, es que no soy pastor. Y empiezan los problemas, hermanos, por todas partes, y comienza la división. Y no solo eso, hermanos, sino que vienen problemas personales, que después los hacen doctrinales. Problemas de años, hermano, años. No, mira, no te juntes con porque no, hombre, predicaba y hacía y decía, hermano, eso fue hace 30 años. Ahorita el hermano ya está entre nosotros, ya murió, ya partió y todavía sigue el problema. Vestíos, hermanos, perdonándonos unos a otros. ¿Será difícil, hermanos, perdonarnos? ¿Será difícil llamar a mi hermano y decirle: hermano, perdóneme por lo que he hecho? Y es más, la Biblia dice, hermanos, que si tu hermano tiene algo en contra tuya, no de que tú tengas algo contra el hermano. Lamentablemente a veces nos pasa, hermanos, que decimos: yo no tengo por qué ir a buscarlo, él fue el que me ofendió a mí, o ella fue la que me ofendió a mí, porque me cerró el ojo, porque me dijo, porque me habló. Es más, voy a eliminarlo de Facebook. A ver, está dando, hermano. Lo elimino de Facebook porque no me gustó cómo me habló, ¿verdad? En sí, la palabra vestidos, hermanos, viene del término griego. Un término griego, hermanos, que se pronuncia en dúo. Y esa palabra en dúo quiere decir, hermanos, poner algo. Poner algo. No necesariamente quiere hablarnos de la vestimenta que estamos nosotros portando, sino quiere darnos a entender, hermanos, que es necesario que a través de la metamorfosis que hemos tenido en nuestra vida, pongamos algo, hermanos, para sustituir lo que hemos dejado atrás. El orgullo. ¿Qué más hemos dejado atrás? La ira. No, mi hermano, creo que estoy diciendo lo contrario, ¿verdad? Lo que es la realidad. El orgullo, las contiendas, los pleitos, hermanos, los celos. ¿Por qué se dividen las congregaciones? Porque uno quiere seguir siendo el líder y el otro quiere ser el jefe, hermanos. Y por eso vienen, hermanos, ¿qué? Las divisiones en las congregaciones. Bien, la palabra perdonándonos, hermanos, viene del término griego charizomai o charizomai. Se puede pronunciar de las dos maneras. Y esta palabra quiere decir o significa, hermanos, lo siguiente. Hoy ahí vienen los de la tarjeta de crédito, hermanos. Ándele.
Ahí vienen los que le deben los que le deben a usted, lo que le van a cobrar a usted el vehículo o la casa. Pues no tengo dinero, ¿qué les voy a decir? ¿Con qué les voy a pagar? Imagínese ahorita, hermano, que usted tuviera una deuda muy grande con el banco, que tuviera una deuda con alguna persona que usted le debe mucho dinero, y que llegara a su estado de cuenta, hermanos, a su hogar, y que dijera 0, totalmente. Eso es lo que significa la palabra, hermanos, charizumai o charizumai. Significa cancelación, hermanos. Cancelas todo. Y si una persona cancela tu deuda, no vuelve a regresar a tu hogar y te vuelve a decir, oye, ¿sabes qué? ¿Tienes una deuda? Págame. No, ya está cancelada, hermanos. Eso es lo que significa esa palabra. ¿Qué razones hay entonces, preguntémonos, hermanos, para perdonarnos los unos a los otros? ¿Qué razones hay? La primera razón que podemos ver, hermanos, en este tema es que todos somos deudores. ¿Sí o no, hermanos? Todos somos deudores. De alguna u otra manera seguimos teniendo deudas, hermanos, con nuestro Dios, las cuales, si nos arrepentimos, pueden ser perdonadas o canceladas. Mira lo que dice la Escritura, hermanos, allá en la primera carta de Juan. A mí me encanta esta carta. Una carta, hermanos, que nos habla mucho acerca del amor, pero también nos habla acerca, hermanos, de la forma en la que nosotros ahora vivimos. Primera carta de Juan, capítulo 1, versículo 5 en adelante, hermanos. Este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos: Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en Él. Si decimos que no tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos si no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, fíjese bien, nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros, hermano. ¿Seguimos siendo deudores, sí o no? Sí, hermanos. Sí. ¿Seguimos teniendo errores? Claro. ¿Seguimos fallando a Dios? Claro. Porque el apóstol Juan nos dice que el que dice que no tiene pecado, ¿qué? Es mentiroso y hace al Señor mentiroso. Todos, hermanos, tenemos deudas, y por eso tenemos nosotros que mirar que así como nosotros perdonamos, así Dios nos ha perdonado. Y decimos muchas veces, no, hermano, pero es que qué difícil es perdonar lo que el hermano me hizo. Qué difícil es hacer. Qué difícil es hablar del perdón. Una de sus enseñanzas fundamentales de Cristo, hermanos, fue esto: el perdón. El perdón, hermanos. Él lo dijo en Mateo capítulo 18, versículo 22. No te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces. Y los matemáticos se ponen ahí, ¿verdad? No, yo tengo doctorado en filosofía y en letras y en matemáticas y quién sabe qué tantas cosas. Y se ponen a hacer multiplicaciones y restas y divisiones. Y 70 por 7, tanto. Entonces sí hay un número. Hermanos, el Señor lo que dio a entender es que el perdón es ilimitado, hermanos. Es ilimitado. Lamentablemente, hermanos, a veces decimos como en la canción, ¿verdad? En las canciones que se escriben: yo perdono, pero nunca. Ahí se la sabe, ¿verdad? Yo perdono, pero nunca olvido, hermanos. ¿Realmente podemos perdonar y no olvidar, hermanos? Déjenme ilustrarles lo siguiente. El perdón que nosotros otorgamos, hermanos, en cierta manera, no es igual al perdón de Dios. ¿Cómo? El perdón de Dios es olvidar totalmente. El perdón de nosotros no, hermanos. El perdón de nosotros es como una herida que usted tiene en su mano, en su brazo, en su pierna. En el momento en el que tenía usted la herida, le dolía mucho, hermanos. Y tuvo que hacer algo para que esa herida sanara. Tuvo que tratarse médicamente para que la herida sanara. Pero un día sanó. ¿Cuándo tardó? Puede ser poco tiempo, mucho tiempo. Pero la herida sanó. Pero usted va a tener siempre ahí la cicatriz. Hoy lo mira, ya no le duele. Hoy está, ya no le causa a usted dolor. Pero ahí está, hermanos. Lamentablemente, yo les decía ahorita al principio,
Lo hemos notado mucho nosotros ahí, lamentablemente, en la ciudad de Monterrey. Hermano, no te preocupes, te perdono. Y a la siguiente reunión, ni lo saluda, hermanos. No hay saludo. Eso es lamentable, hermanos. ¿Cuántas faltas nuestras, hermanos, nuestro Dios ha pasado por alto? ¿Cuántas faltas ha cancelado nuestro Dios de nosotros, hermanos? ¿Cuántas? El tema central del Evangelio, hermanos, es precisamente eso, el perdón. Y el Señor Jesús enseña a sus discípulos, hermanos, en el momento en el que está en Mateo capítulo 6, versículo 9, cuando le dicen al Señor: Señor, Maestro, enséñanos a orar. Y le dice el Señor Jesús en Mateo capítulo 6, versículo 9, perdona nuestras ofensas, perdona nuestras deudas, como nosotros perdonamos a quienes, a nuestros deudores, hermanos. ¿Acaso Dios se emberrincha con nosotros como a veces nosotros nos emberrinchamos con el hermano, con la hermana o con cualquier persona a la cual hay que extenderle el perdón? No, hermanos, Dios nos emberrincha y te dice: mira, te voy a condicionar, te voy a condicionar. No, hermanos, Dios no condiciona a nadie para el perdón. Solamente pide que tengamos un cambio de mente, hermanos, de vida, que nos arrepintamos. Es lo que significa la palabra arrepentimiento, hermanos. Un cambio de mente, un cambio de vida. Y que no volvamos nosotros a caer en ese error, hermanos. Es lo único que Dios nos pide. Pero no nos pone condiciones como a veces nosotros las ponemos, hermanos. No. Ahora, otra cosa más, hermanos, una segunda razón que tenemos en Colosenses 3:12. Vestíos perdonándonos unos a otros. ¿Qué otra razón hay? No solamente que todos somos deudores, hermanos, sino que Cristo nos ha perdonado, hermanos. Aún estando en la cruz, aún recibiendo, hermanos, antes de llegar a la cruz, recibiendo esos escupitajos, hermanos, esas humillaciones, ¿aguantaría usted eso, hermano? ¿Aguantaría que lo abofeteen, que lo escupan? ¿Qué tantas cosas dirían al Señor, hermanos, estando ahí? ¿Aguantaría usted que lo llamaran blasfemo? Bueno, a lo mejor en nuestro idioma sí, hermanos, pero para ellos era algo terrible que lo llamaran blasfemo. ¿Aguantaría usted, hermano, que lo llevaran a la peor de las condenas, hermanos, como si fuera peor que cualquier criminal? Aún estando en la cruz, ¿cuáles fueron las palabras del Señor? Perdónalos, porque no saben lo que hacen. Fíjese que a veces actuamos de esa manera, hermanos. A veces podemos tener dificultades entre nosotros y a veces no pensamos, hermanos. Dice la gente, ¿verdad?, que Dios nos dio 2 oídos para oír más y una lengua para hablar menos. Pero bueno, a veces es al revés, hermanos. Escuchamos menos y hablamos más. Y en ocasiones, hermanos, hay que aceptarlo, ¿verdad?, que nos equivocamos y ofendemos al hermano o a la hermana sin pensarlo. ¿Sí o no, hermanos? ¿Le ha pasado a usted? Sí, muchas veces probablemente. Pero ¿qué pasa? Por eso el Señor dijo: perdónalos, porque no saben. No estaban, hermanos, en sí. Perdónalos porque no saben lo que hacen. Y uno de los mayores ejemplos, hermanos, que tenemos de un hermano nuestro en Cristo Jesús, que siguió, hermanos, esta vestimenta al pie de la letra, fue Esteban. Cuando es, hermanos, puesto ante el concilio, no tuvo temor, hermanos, no tuvo temor de hablar. Todos esos 400 años de historia, hermanos, en el libro de los Hechos, capítulo 7. Y después de ello, en los últimos versículos dice que lo apedrearon, hermanos. Lo apedrearon. Las mismas palabras que salieron de la boca del Señor, las mismas palabras salieron de la boca de Esteban. Perdónalos, porque no saben lo que hacen. ¿Haríamos nosotros eso, hermanos? A magnitud de que nos estén quitando la vida y que nosotros digamos: perdónale, Señor, porque no están en sí. Se encuentran fuera de sí. Cuando digo que Cristo nos perdonó, hermanos, notemos bien lo que dice Colosenses capítulo 3, versículo 13.
Mire lo que dice ahí, hermanos. Soportándonos. Pero mire lo que dice. De la manera que Cristo nos perdonó. Una cosa tan terrible, hermanos. Las películas que vemos, las cosas que miramos, hermanos, no se comparan en nada en la realidad. No se comparan en nada, hermanos, a lo que Cristo vivió. Y aún así, Cristo, hermanos, nos sigue perdonando de todas nuestras iniquidades. Todas, hermanos. Muchas veces hemos oído, hermanos, probablemente a usted le ha pasado, hermano, también, que pues dicen por ahí que nos vamos un tiempo de vacaciones, o sea, nos vamos fuera, ¿verdad?, de la iglesia del Señor, y volvimos, hermanos, al mundo en el cual estábamos antes. Pero reconocimos que estábamos mal y volvimos como el hijo pródigo. ¿Acaso el padre, hermanos, reprochó algo al hijo pródigo? No. ¿Acaso el padre, hermanos, le dijo algo o habló algo en contra de él? Pudo haberlo hecho. Pudo haberlo hecho. Su hijo el mayor le dijo: oye, padre, ¿qué pasó? Y así lo recibes. Y yo cuando he querido hacer fiesta, no me has dado nada. ¿Y por qué? Pues ¿por qué te voy a dar si todo lo que está aquí es tuyo? Lo mío es tuyo. Nunca lo pidió, hermano. Pero el padre pudo haberle reprochado y hasta pudo haberle dicho, hermanos, a su hijo, como comúnmente decimos, ¿verdad? Te lo dije. Ya sabía que ibas a regresar. Yo sabía que sin mí no ibas a poder vivir. No, hermanos. Así como nosotros cuando volvimos, hermanos, de esa vida mundana, de esa vida pagana en la que estábamos viviendo, así como muchos hemos tropezado, hermanos, Dios nos ha recibido con los brazos abiertos y me ha dicho y le ha dicho a usted, hermano, ven. Y ha dicho: prepárenle las mejores vestimentas, pónganle el anillo, vístanlo como el hijo del rey, como el hijo del dueño, y hagamos gran banquete, porque mi hijo, el que estaba muerto, ha revivido. ¿No es así, hermanos? Nos ha perdonado todas nuestras cosas. Por eso en Colosenses capítulo 3, hermanos, versículo 13 al final, así nos dice: de la manera que Cristo os perdonó. Es bien triste, hermanos, ver hoy lo siguiente. Tenemos la doctrina de Cristo y somos altamente doctrinales, hermanos, que se nos olvida lo que el hermano nos compartía: el amor. Y si no hay amor, no puedo perdonar, hermanos. Es que el hermano predicó eso hace 20 años. Sí, hermano, pero ya se arrepintió, ya cambió su mente, ya no lo está predicando. Como quiera, la manchita ahí está. Y yo le digo al hermano Miguel, y el hermano Miguel lo cree y se lo dice a otro, y el otro lo cree, y el otro lo cree, y el otro lo cree, y el otro, todo el mundo lo cree. Con el hermano, ni te juntes. Porque la Biblia dice que con tal aún no comáis. No lo invites ni a tu casa, no lo recibas. No le digas bienvenido, porque si lo recibes vas a ser parte. Hermanos, ¿cuántas cosas podemos decir? Que tenemos la sana doctrina, que somos la iglesia del Señor. ¿Lo somos? Claro. Pero ¿cómo vamos a manifestar a la gente, hermanos, que somos la iglesia del Señor, cuando no hay amor? Y cuando el amor, hermanos, no engendra en nosotros el perdón. ¿Cómo? ¿Cómo vamos a hacer esto, hermanos? Lamentablemente, decíamos en el seminario que tuvimos en Suazua, platicábamos algunos hermanos. Antes los debates bíblicos, hermanos, eran ¿con quién? Con los bautistas, con los mormones, con los metodistas. Y hoy, no se diga en el Facebook, hermano chismoso, ¿verdad? Entre nosotros, entre los predicadores, entre los hermanos, nos andamos. Que por cierto, le voy a hacer una pregunta. Ya va a empezar, ¿verdad? ¿Qué pasó con el ombligo de Adán? Y comienza, hermano, comienza. Y hasta en ocasiones malas palabras se han dicho en esos foros. Dígame usted sí o no, hermano. Y usted dice: hermano, pero es el predicador que está ahí en Suazua. El hermano David, no yo, ¿verdad? El hermano David Martínez. ¿Cómo es posible que Sí, hermano. Porque perdemos la razón y olvidamos el amor. Y no somos buenos de decirle al hermano que quiere hacer polémica, de decirle: hermano, llámame a mi casa.
o deme su número para llamarle, vamos a platicar. Y porque siempre va a haber esas dificultades, hermano, lo decía también ahorita el hermano, cuando nos pongamos un poquito de acuerdo, si es que lo podemos lograr, nos quedamos aún como lo que somos hermanos. Cuando el día de mañana usted lo vea, al hermano por allá, lo va a saludar, va a estar contento con él, porque Cristo, hermanos, ¿cómo nos ve ahora? ¿Cómo nos mira? Con alegría, con gozo, como nuestro hermano mayor, hermanos. Así nos mira Él. No nos están haciendo caras de como escóndete, no, ni lo veas. Este torcido, dicen por ahí, ¿verdad? Ni lo veas, ni lo tomes en cuenta. Lamentablemente, hermanos, pasa esto. Tercera razón, hermanos, vestidos perdonándonos unos a otros. La tercera y última razón, hermanos. Hemos dicho que todos somos deudores, hermanos. Hemos dicho que Cristo nos perdonó. Y la tercera razón es que hemos sido llenos del Espíritu Santo. Y al ser llenos del Espíritu Santo, hermanos, quiere decir que el Espíritu de Dios ahora maneja mi vida. Ahora manipula mi vida. Antes, ¿quién manipulaba mi vida, hermanos? Satanás. Era el que llenaba mi vida de maledicencia, hermanos, de fornicación, de idolatría, de hechicería. Y hoy el Espíritu de Dios, hermanos, ¿qué hace conmigo? Me maneja. Si es que yo me dejo, porque a veces no nos dejamos, hermano. ¿Cómo lo sé? Porque ahí mismo estamos leyendo, hermanos, en Colosenses capítulo 3. Mire, vamos a regresar ahí a donde estábamos a un inicio. Colosenses capítulo 3. Vemos, hermanos, también ahí en Colosenses manifestado lo que el mismo apóstol Pablo, hermanos, escribió a la iglesia en Galacia. Lo mismo. ¿Cuál? ¿Qué? El fruto, no los frutos. El fruto que da, hermanos, el Espíritu Santo. Las acciones que tenemos en nuestras vidas. Dice ahí, hermanos, en el versículo 12 de Colosenses 3. Vestíos pues, ¿cómo? Como escogidos de Dios. Número 1, santos. ¿Qué es santo, hermanos? Apartado. Hemos sido apartados, hermanos, del mundo, con un fin y un propósito: alabar y glorificar a Dios, ser miembros de la familia de Dios. Ahora dice: y amados de entrañable misericordia. De entrañable misericordia. Entrañable, hermanos. La palabra entrañable es una derivación, hermanos, de lo que comúnmente conocían los griegos como las entrañas, lo más profundo del ser, hermanos, lo más oculto. De esa manera tenemos que ser nosotros movidos por la misericordia. Y dijo aquel: ¿qué es eso, hermano? ¿Qué es eso de la misericordia? La palabra misericordia no viene del latín, hermanos, es una palabra griega compuesta de dos. Miseri, que quiere decir miseria, hermanos. Una persona que no tiene nada. Cordia. ¿Le suena la palabra cardiología? Corazón. Que su corazón sea movido por la miseria de la persona que usted está mirando. Porque Dios así nos miró a nosotros, hermanos. Porque el pecado tiene aspecto de enfermedad, hermanos. El pecado tiene aspecto de ¿qué más? De muerte. El pecado tiene aspecto de ¿qué más, hermanos? De pobreza. El pecado tiene aspecto, hermanos, ¿de qué? De ruina. Y por tal Dios, hermanos, nos miró con eso. Su corazón estuvo puesto en usted. Su corazón estuvo puesto en mí. Su corazón estuvo puesto en la humanidad entera, hermanos, que dijo: mandaré a mi Hijo para que a través de Él todos tengan la oportunidad del perdón. ¿No es así? ¿No es maravilloso esto, hermano? Bueno, entonces de esta manera nosotros, como hemos sido llenos del Espíritu Santo, somos movidos a través de la misericordia, hermanos. Mi hermano lo veo que ha caído, aplástalo, hermano, aplástalo, como cuando pasa un bicho rastrero, usted llega y para que se le quite, y a la otra lo vuelvo a aplastar más. No, hermano, no. La misericordia es ponerme en los zapatos del hermano, de la hermana, y decir: yo también soy un deudor. Y por tal, hermano, la clase que nos daba ayer el hermano, no para decir: pobre diablo, ¿qué te dije? Yo sabía que ibas a caer. No, hermano, levántelo. Eso le pasa por andarse creyendo mucho. No, levántelo, hermano, porque algún día
nosotros también podemos caer. Porque el que piensa que está firme, ¿qué? Mire que no caiga, hermanos, porque aquí cualquier día, cualquier momento, Satanás, hermanos, puede entrar a nuestra mente, a nuestro corazón o a nuestra familia. Cuando fuimos bautizados, hermanos, como regalo, nosotros recibimos esto, el don del Espíritu Santo. Y fuimos vestidos, pues, como escogidos de Dios. Esto me motiva, hermano, o es motivo para perdonar a mi semejante, porque soy santo, porque soy amado, hermanos, de Dios. ¿Qué más dice la Escritura? Dice el versículo 12, de benignidad. ¿Qué es la benignidad, hermanos? ¿Qué es esto? Hay un canto que así dice, con voz benigna me llama Jesús. ¿Qué es la benignidad? Dice ahí la Escritura que nosotros debemos perdonar a nuestro semejante. ¿Por qué? Porque nosotros hemos sido dotados de la benignidad, hermanos, de la dulzura. Eso es lo que quiere decir, hermanos. Pero a veces usamos palabras muy fuertes para condenar. El Señor Jesucristo dijo, no juzguéis. ¿Para qué, hermanos? Entonces no puedo juzgar, hermanos. Hay una forma. Usted lo sabe. ¿De qué manera? Porque el mismo Señor dijo, ellos miran la pequeña pajita que tú traes en el ojito, cuando no se dan cuenta el postezote de luz que traen atravesado de lado a lado. ¿No eran así acaso los fariseos, hermano? ¿No eran así acaso los saduceos? Hombres hipócritas que les llamó el Señor sepulcros blanqueados. ¿Por qué? Porque por afuera, mire, traigo un traje Delca. ¿Cómo que Delca? Del cajón que compré ahí en la pulga. Traigo una corbata de lujo, unos zapatos también, hermanos, de piel de cocodrilo. Pues sí, quién sabe si hay, ¿verdad? Pero por dentro está como ese sepulcro, hermanos, podrido. ¿Qué hay adentro? Huesos, suciedad, algo, hermanos, que contamina. Así está. Entonces, cuando dice la Escritura que el Espíritu de Dios, hermanos, nos llena de benignidad, nosotros tenemos que ser benignos. Es una parte fundamental en la que el Espíritu de Dios actúa en nosotros. ¿Qué más dice, hermanos, aparte de esto? Dice de benignidad, de humildad. Ya se nos habló ayer de este término, la humildad, hermanos. De mansedumbre. A veces decimos, hermanos, soy manso, más no menso, ¿verdad? Pues no es un buen término para utilizarlo, hermano. Porque el Señor dijo, si te dan aquí, ¿qué? Ponle la otra. Si te piden la capa, ¿qué? Dale todo el vestido. Si te piden que le lleves la carga, ¿cuántas millas? Llévala 2. Bueno, me van a cargar hasta Suazua, hermanos. Pues lo lleva hasta Suazua, ¿verdad? ¿Acaso no son cargas, hermanos, a veces los pleitos que hay entre vosotros? Sí. Ahora, cuando hablamos del perdón, aquí entra lo general, hermanos. La familia, los hijos. Porque ¿acaso no se ha peleado usted con su esposa? ¿Acaso no le ha pasado, hermanos, que se deja de hablar hasta 15 días? Ándele, hermano. ¿Dónde entra el perdón? Es su hermana, es su hermano en Cristo. El perdón, hermanos. Humillarse ante todo. Recuerde, lo decíamos hace un momento. Si tu hermano tiene algo en contra tuya, deja tu ofrenda. No está hablando de la ofrenda dominical, hermano. Deja tu forma de venir a adorar a Dios y ve, ponte en paz con Él. ¿Qué quiere dar a entender? Si tu hermano te ha ofendido, no de que tú lo hayas ofendido, ve y platica con Él. Cumple tu responsabilidad ante Dios. Deslinda tu responsabilidad delante de Dios, hermano. Y la humildad nos va a hacer precisamente lo que el hermano ayer nos enseñaba. Mi hermano, levántese. Qué bonito cantan los niños a veces, ¿verdad? Ese corito que dicen, quiero ver, y dicen el nombre de usted. Y luego dicen a todos, ¿será cierto, hermano? No, hombre, los quiero ver a todos, menos a los de este lado, hermano. De este lado no, nomás a los de acá. ¿Será realmente así? ¿Podré entrar yo ante la presencia de Dios, hermanos? No, no puedo entrar ante la presencia de Dios. Ahora dice, hermanos, concluyendo ya nuestro tema de este momento, dice de humildad, de mansedumbre. ¿Qué es la mansedumbre, hermanos? Es la falta
es la falta, hermanos, de provocación. La mansedumbre, hermanos, es la sencillez. La mansedumbre, hermanos, es como cuando se tiene un caballo bronco. Allá en Monterrey tenemos un gobernador que es bronco, pero ya lo domaron, ¿verdad? Eso es. El Señor nos ha domado, hermanos. ¿Acaso no éramos broncos, hermanos? Y no estoy hablando del gobernador de allá de Monterrey. No, hermanos. ¿Acaso no éramos muy picudos, decíamos antes, verdad? Que le decían al hermano Arsenio, al hermano Cerillito. ¿Por qué? Porque se encendía de volada, hermano. Con cualquier cosita nos exaltábamos, hermano, y ya estábamos a la defensiva. Pero ahora, como el Señor nos ha docilizado, suceda lo que suceda, pase lo que pase, se esté cayendo el cielo, la tierra y el mar, usted está tranquilo. Eso es la mansedumbre, hermanos. La mansedumbre. Pero cuando hay esos, no se digan esas famosas juntas de predicadores, hermanos. Yo no estoy en contra de ellas, solamente estoy mencionando. ¿A qué vamos a las juntas de predicadores? Dijo un hermano, hombre, hermano, otro día yo llevé a mi muchacho a la junta de predicadores y pues yo lo llevaba para que mi hijo aprendiera. No, mi hijo, para que veas cómo le... Y de repente salió volando una Biblia. ¡Fum! ¡Ah, caray! ¿Qué pasó adentro? Pues ya andaban rodando dos predicadores. No porque estén gordos, sino porque se andaban peleando, hermano. Oye, el hermano te ofende. La mansedumbre, ¿qué va a hacer cuando actúa en tu vida? Nada te va a afectar. Tú vas a estar tranquilo. No, que aquella persona, hermanos, hasta nos pasa a veces cuando manejamos, yo no en ciudades grandes. A mí no me gusta ir a la ciudad de Monterrey, lo bueno es que vivimos un poquito fuera, hermanos, porque está el caos horrible, como en estas ciudades también, ¿verdad? Cuando están las construcciones, y ahí está que se quiere meter y que no se quiere meter, y empezamos a pelear, hermanos, también con el de allá y con el de acá, y luego le grita, ¿y qué cree? El hermano traía la ven de la iglesia, y le pita bien recio, quítate, que no ves que yo voy a darle a la izquierda. Hermano, acuérdese que trae las... Y me dijo un hermano, pues quíteselas, hermano, ¿para qué batalla? La mansedumbre, hermanos, nos hace que tengamos tranquilidad. Tranquilidad. Y termina diciendo, de paciencia, hermanos. De paciencia. ¿Nos tendremos paciencia, hermanos? Tendremos paciencia, hermanos, de que algún día decimos, mire, hermano, yo recuerdo, hermanos, muchas de estas cosas. Desde que llegamos, vuelvo a repetir, a la ciudad de Monterrey, muchos hermanos de aquellos tiempos, predicando mucho tiempo, nos decían, mira, hermano, aquí en la ciudad de Monterrey no te juntes con este, porque están torcidos. ¿Cuánto esperar, hermanos, para que tú vayas y le prediques? Hablábamos con un hermano, porque supuestamente en la ciudad de Allende, hermanos, solamente había una iglesia de Cristo. Yo me voy dando cuenta que hay otra. Ah, caray, le pregunto al predicador, hermano, en Allende hay otra con... No. Ahí no hay iglesia de Cristo más nosotros. ¿Por qué? No, es que la otra se dice iglesia de Cristo, pero no es iglesia de Cristo, porque toman jugo de ese que no es jugo y comen galletas saladas. Digo, hermano, ¿y usted ha ido a platicar con ellos? No, pues no. Entonces, ¿cuándo voy a platicar con ellos? ¿Cuándo voy a ir a enseñarles? ¿Cuándo voy a esperar, hermanos, que mis hermanos a través de lo que yo les enseñe cambien su manera de pensar? Bien lo decía también ahorita nuestro hermano, ¿de qué iglesia es usted? Conservador. No, usted es de los antis, usted es de los liberales, usted es de los... Tanto. Cuando la paciencia, hermanos, espera primeramente en Dios de que usted y yo cambiemos. Pero sabe una cosa, hermanos, como conclusión, para poder hacer que la otra persona cambie, necesito pedirle a mi Dios, primeramente, que me ayude a cambiarme a mí, hermano. Y que me ayude a esperar que usted también cambie. Pero primero voy a hacer yo. Yo voy a dar el primer paso de ir con mi hermano. No llamarlo a los hermanos, voy a llamarlos ante toda la congregación. ¿Para qué, hermano? Lo va a exhibir. Llámenlo a su hogar. Siéntese con él. Si ya discutió con su esposa, con sus hijos, bueno, siéntese a hablar con él o con ella. Y vamos a pedirnos perdón, hermanos, los unos a los otros. Porque el Señor así lo hizo. Nos perdonó a pesar de todas las cosas que hemos hecho y que seguimos haciendo. ¿No es así? Que Dios, hermanos, que Dios les bendiga. Ni pasos doy, ni pasos dejo, ni pasos
mi paz os doy, mi paz os dejo, mi paz os dejo, mi paz os dejo, mi paz, mi paz, mi paz os la doy, yo os la doy, yo os doy paz.